tardes para todos. Queremos agradecerles mucho que hayan aceptado nuestra invitación a esta conferencia. Quería recordarles que estamos en el momento de la conferencia inaugural para la tercera cohorte de nuestra especialización en salud pública virtual de la Universidad Autónoma de Manizales. Y hoy tengo entonces el placer de presentarles al doctor Juan Eduardo Guerrero Espinel. Doc, si quiere, me pasa la siguiente diapositiva. El doctor Juan Eduardo es médico cirujano de la Universidad del Valle, especialista en sistemas y servicios de salud de la Fundación Getúlio Vargas de Río de Janeiro, Brasil, magíster en salud pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. El profesor Juan Eduardo ha sido docente de salud pública en muchas universidades del país y también en diferentes países de América Latina. Es asesor y profesor del programa de líderes de salud internacional de la Organización Panamericana de la Salud, coordinador académico del campus virtual de salud pública de la Organización Panamericana de la Salud, del Nodo Noroccidente en Colombia, y además es profesor de nuestra universidad de la especialización de la cual estamos haciendo apertura hoy y también de nuestro programa de la maestría en salud pública. Entonces le damos una cordial bienvenida al doctor Juan Eduardo y un agradecimiento muy especial por aceptar esta invitación. Adelante, doctor. Doctor, tenía cerrado el micrófono. A la coordinación de la Maestría de Salud Pública, la profesora María del Pilar. Me siento muy complacido, es para mí un honor y me agrada muchísimo compartir con ustedes esta conferencia sobre el rol. Profe, está sin audio, por favor, habilita el micrófono. Ya, bien. Pienso que allí pues, se apagó solo. Decía que la humanidad ha sufrido grandes epidemias y pandemias y en esta conferencia vamos a tratar de mantener un hilo en la conversación de cuál ha sido el rol de la salud pública y en alguna forma indirectamente entender cuál es el rol de la salud pública en estos periodos de crisis como es la pandemia de coronavirus COVID-19 que estamos viviendo actualmente. La humanidad, como ven ustedes allí en las fotos, ha sufrido epidemias de muchísimo tiempo atrás y por lo tanto nosotros debemos tener referencia que esto que nos está ocurriendo ahora es algo que la humanidad siempre ha tenido. Lógicamente, como pueden ver ustedes en este gráfico de las grandes epidemias de la historia y el número de muertes causadas, que son esos circulitos rojos y rosados que están allí, pueden ver usted la magnitud de las cantidades de muertes que en algunos momentos, para momentos de la historia, muestra 25 y 50 millones de personas que murieron, por ejemplo, en los años 700 después de Cristo. 25 y 50 millones de personas de la peste negra en el siglo XIII-XIV, que es volúmenes de población muy altos que realmente diezmaban y acababan con grandes regiones y con grandes grupos de población. Entonces la historia nos muestra que hay peste antonina que acaba con un imperio, contrae y acaba a todos los soldados romanos en el Oriente Próximo, matando casi 5.000 personas al día. Nosotros hoy, cuando vemos COVID-19 en Italia, Francia, teníamos cifras de 2.000 personas por día. Acá estábamos hablando de 5.000 personas por día.
La plaga cociniana igual, la viruela japonesa fue menor, tuvo un impacto menor en mortalidad, pero uno diría que cuando se acerca ya al siglo XXI, la gran referencia es la gripe española en 1918-1920, que tuvo un origen probable en los Estados Unidos, en España, y que fue un país que de una u otra forma recibió indirectamente a través de los soldados la epidemia. Entonces, afectó muchísimo entre 1918 y 1920. A partir de allí, ustedes observan cómo cada vez es más frecuente las epidemias y las pandemias en el mundo. Al final ustedes pueden ver los casos de tuberculosis, la gripe de Hong Kong, el MERS, la gripe A, el ébola, el SARS, la gripe asiática, el SIDA, que empieza en 1981. Ven a ese marque de derecho cómo ha ido aumentando el número de pandemias, el número de epidemias, y uno no puede dejar de acordarse el cólera, que en una u otra forma también reingresó a la América a finales del siglo XX. Entonces, tener en cuenta que este fenómeno es un fenómeno relativamente frecuente en nuestra época, y diríamos que los países del mundo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los ministerios, el CDC, los Estados Unidos, los grandes institutos, deberían al máximo estar preparados para poder enfrentar este tipo de problemas. Y más adelante vamos a ver cómo algunos países no hicieron caso y tuvieron casi oído sordo con relación a prepararse con relación a este tipo de pandemias. Entonces, me parece importante que mantengan esa imagen de lo que significan las epidemias y las pandemias en el mundo como un gran problema de salud pública al que debemos estar preparados, y hoy nos tocó, hace mes y medio, empezar para Colombia una situación de este tipo que la estamos viviendo en este momento. Mostrarles de que el arte en el tiempo ha representado las pestes, y uno podría recrear muchísimas obras de diferentes artistas en diferentes etapas de la humanidad que representaron las imágenes con una influencia muy fuerte, mágico-religiosa, de los ángeles de la muerte, etcétera, imágenes de la viruela que atacó principalmente a las poblaciones indígenas cuando se dio la conquista, etcétera. Entonces, casi desaparecieron grandes poblaciones de la región de las Américas después de la conquista en el siglo XIV, siglo XV. Entonces, tener eso como algo muy importante, la peste negra representada allí con esas bulas en la parte derecha arriba, muestra cómo esas imágenes impactaron a artistas en su tiempo, y diríamos que nosotros vamos avanzando con términos de infografía, de caricaturas, etcétera. De una u otra forma estamos representando las vivencias que se tienen con relación a las pestes. Igual, tener en cuenta que tenemos historias, la historia de las utopías, que es ese mundo imaginario de lo bueno, de la felicidad, de un mundo feliz, de un mundo sin enfermedades, un mundo donde hay el bienestar completo, donde hay unos gobiernos que permiten plena armonía, la gran utopía que escribió Tomás Moro. Tenemos que recordarla, pero también tener la palabra de las distopías, que es todo lo contrario, el imaginario de las grandes contradicciones de las ideologías, del mundo en declive, el mundo con dificultades, el mundo dominado por las tiranías, el mundo donde el ser humano prácticamente está en prisión sin muros, que escribió Aldous Huxley, donde los presos ni siquiera soñarían en escapar. Sería esencialmente un sistema donde hay una gran esclavitud, un mundo robotizado, donde está orientado fundamentalmente al consumo, al entretenimiento, y los esclavos, digamos, aman la servidumbre, y esa imagen que está allí representada con esos hombres que le han cortado la mitad de la cabeza, pues muestran un mundo que Aldous Huxley escribe en 1954 y nos muestra ese imaginario de un mundo diferente para advertir de que podemos llegar a ese tipo de dificultades. Y hay diferentes filmes, historias y películas que nos preparan algo así como el Armagedón, las guerras atómicas, las guerras nucleares,
Platón, incluso en el primer cuadro que está aquí al lado izquierdo, en esta imagen pequeñita, muestra hombres que están pegados a una muralla, están pegados a un muro, están amarrados, ellos no pueden ver sino hacia el fondo, a la oscuridad, y a ellos les proyectan las imágenes de una serie de animales y su única visión es esa, las sombras que ellos pueden proyectar. Y ese es un mundo distópico que escribe Platón, y Platón lo escribió hace miles de años. Entonces, la humanidad de una u otra forma tiene concepciones de este tipo de problemas que los ha llevado a la literatura, los ha llevado al arte, los ha llevado al cine, los ha llevado al imaginario, y muchas personas, cuando estamos pendientes de una pandemia de este tipo, en su imaginario interior algunas de estas cosas están presentes para cada uno de nosotros. Allí les muestro un poco lo que es el riesgo biológico y la necesidad de resistir y derrotar el mal. El riesgo biológico con un símbolo internacional de riesgos biológicos, pero toda una serie de películas y de series que de una u otra forma posiblemente algunos de nosotros hemos visto y hemos revisado, pero allí hay un ejemplo de las películas del 2012, por ejemplo, es la predicción que los mayas hicieron que se acabaría el mundo en ese tiempo, y hay una película donde muestra el fin del mundo en el 2012, todo lo que son las predicciones con relación al calentamiento global y el apocalipsis que se tiene en cierta forma en ciencia ficción, pero que está basado en una realidad que está creciendo, está allí presente. Historias que están allí y que nosotros tenemos que tenerlas en cuenta porque hacen parte de esa cultura y de esa historia que la humanidad va escribiendo en el tiempo. ¿Qué lecciones nos han dejado las pestes y las pandemias? Es importante decirles que desde los libros sagrados, desde la Biblia, las pandemias están descritas, y pasamos a fases posteriores en el siglo XIV, XIV, XV, donde ya la ciencia comienza a interpretar el origen de las epidemias a través de los microbios, de las bacterias, de los hongos. Ya se percibe que hay algo más diferente a lo mágico religioso, y ahí aparece, digamos, la ciencia. Y podríamos decir que en este final del siglo XX y comienzos del siglo XXI, pues también están escritas las teorías de la conspiración. No olvidemos el 11 de septiembre, con toda la guerra biológica que se desprendió después del 11 de septiembre, y que eso está ahí pendiente de la humanidad, que llevó a cambiar muchas políticas a nivel internacional que tenemos que tener en cuenta. Y en eso está presente, digamos, el pensamiento de la salud pública para poder prevenir ese tipo de situaciones. Las pestes siempre llegaban en barco hasta el siglo XIX y el siglo XX. Diríamos que los barcos fueron, con sus tripulaciones, con las personas que viajaban en los barcos, los mercaderes, etcétera, llevaron las epidemias de un lado a otro, especialmente de Asia a Europa, y de Europa posteriormente a América en las diferentes fases. Hoy las epidemias lo hacen a través de los aviones, y es mucho más rápida la transmisión, y ese es un cambio importante que en salud pública tenemos que tener en cuenta. En esta pandemia, en los comienzos del mes de marzo, cuando fue el primer caso en Colombia, y diríamos que para el 10-15 de marzo, desde la Asociación Colombiana de Salud Pública, nosotros clamamos y recomendamos una parálisis total del tráfico aéreo en el mundo. Casi que tendría que existir una autoridad sanitaria mundial que ordenara disminuir al máximo el tráfico de aviones en el mundo. Pero eso fue ocurriendo parcialmente en la región de las Américas. El primer país que lo pidió y lo hizo fue Argentina, y ahí en el tiempo fueron incorporándose otros países que cerraron sus fronteras para recibir los turistas y las personas que viajaban en ese momento. De modo que las pandemias nos llevan a esa restricción del medio de movilidad más rápido para poder reducir lo que está ocurriendo en los diferentes países. Hoy, que tenemos en el caso de Colombia COVID-19, tendríamos que decir que nuestra preocupación son las terminales de transporte interno, de transporte terrestre, y que cada una de las ciudades y cada una de las regiones tendría que estar controlando quiénes están viajando de un territorio a otro,
para poder comprender cómo esa movilidad humana llevará el virus de un lugar a otro. Entonces, la movilidad es muy importante en los procesos de pandemias para ser revisados por la salud pública. Las plagas diezmaron y debilitaron imperios. Y eso es muy importante entenderlo en esa historia que yo les mostré allí muy rápidamente de todas las pandemias. Muchos imperios sucumbieron después de una pandemia, murieron reyes, murieron personas muy importantes. Y por lo tanto, una pandemia como la que estamos llevando actual puede llevar a grandes dificultades a las grandes potencias que en este momento se disputan el dominio por el mundo. Las pestes afectan grandes aglomeraciones de ciudades y esto no ocurre únicamente ahora. Cuando nosotros tenemos que pensar que en la antigüedad las grandes ciudades eran las que tenían las grandes pérdidas y los millones de personas que morían. Y más lentamente llegaba a las zonas rurales, pero en las grandes ciudades ocurría la gran pandemia, la gran dificultad. En el tiempo moderno podemos decir que Nueva York es el símbolo de la ciudad que más dificultad ha tenido por la conglomeración, por la gran cantidad de personas que habitan allí en la zona de Manhattan. Entonces son las grandes ciudades donde se acumulan, nuestra ciudad de Bogotá, ciudad de Medellín, Cali, etcétera. En este momento están mostrando esa forma como se mueve un virus a través de los seres humanos. Y también entender que la gran preocupación que vivimos ahora sobre los médicos, los profesionales de la salud y el personal que trabaja en las instituciones hospitalarias, también en la antigüedad morían en primer lugar ante una enfermedad que era totalmente desconocida para ellos. Entonces, mirar cómo estas pestes y pandemias nos dan unas lecciones. La peste ataca a los ricos y a los pobres, azota a toda la humanidad y en el tiempo antiguo lo hacía sin las vacunas. Entonces era mucho más complejo porque no había esperanza. Hoy tenemos la esperanza de que una vacuna, así sea en año y medio, pueda ayudar a resolver las grandes dificultades que estamos viviendo. Sin embargo, las pestes generaron flagelación, generaron búsqueda de culpables, estigmatización por raza. La población judía sufrió mucho en los siglos pasados por este tipo de pandemias, era estigmatizada como las personas que podían estar portando este tipo de problemas a la sociedad. La peste negra en el siglo XIII nos relata una gran crisis económica del sector agrario y el aumento de precios, las reivindicaciones salariales. Uno se pone a pensar cómo en tiempos de pandemia aparecen reivindicaciones, gentes que renuncian, gente que no están de acuerdo, que están expresando una opinión diferente para poder guiar las cosas en una forma más justa para todos los sectores. Pues la antigüedad también nos muestra en la historia que hay reivindicaciones, que hay regulación de precios, que hay gente que quiere aumentar los precios, que la crisis económica afecta al sector agrario, por lo menos se afecta, digamos, la seguridad alimentaria. Eso hace parte de la historia de las pandemias descrita en todas las obras grandes de la literatura y llevadas al arte. La catástrofe demográfica que dura casi un siglo, uno decir, una pandemia como la peste negra del tipo siglo XIII-XIV lleva a una dificultad de un siglo que cambia muchísimas cosas para la humanidad. Y aquí les quiero mostrar en forma más fuerte lo que significa la peste negra en el siglo XV y XVI, al repetir cómo comienza a generar la idea de que su causa no es necesariamente un asunto mágico religioso, comienza la ciencia a aparecer, comienza a estudiarse en una forma diferente, aparece el estudio de los agentes patógenos, se comienzan formas de prevención de la salud pública, o sea, lo que se llama la policía médica, en alguna forma, allí todas esas fuentes llevan a que hay que hacer cuarentenas. Las cuarentenas nacen de allí su nombre en los puertos e incluso a los barcos que no se dejan entrar a los puertos porque se sabe que vienen contaminados, que se vienen infectados, que ahí está la peste. No los dejaban ni siquiera remar a las ciudades en ese tiempo. Se surgen muchísimas medidas de higiene, restricciones especialmente del movimiento de personas y de mercancías, lo mismo que aislamiento de enfermas, fosas comunes en la antigüedad están descritas, hay formas muy importantes de estudiar ese fenómeno
y también la adopción de vestidos especiales para los médicos que en una otra forma muestran los símbolos, el inicio de la bioseguridad, de la protección de los profesionales de la salud que se enfrentaban a algo. Ahí ese médico con esa careta, con su pico de pájaro, de una u otra forma está mostrando en la antigüedad cómo los médicos se protegían, tenían trajes especiales para poder atender a los pacientes en unas grandes dificultades, y esa figura yo diría que es de la antigüedad tan importante como hoy vemos los nuevos trajes que utilizamos y se han planteado para proteger al personal profesional y que queremos que salga adelante. También tenemos que mencionar en las pandemias la polio, la tuberculosis, la viruela, que fue aliada de los conquistadores, que la mencionamos previamente, que acabó con mucha población indígena en la región de las Américas, traída desde Europa. El temor y la gran influencia de la fiebre amarilla, que se le llamó el terror tropical, donde desde el 14 de agosto de 1981, Finlay, que es un gran médico cubano, descubre que era transmitida por el mosquito, y tan solo en 1932 se tiene una vacuna para la fiebre amarilla. Mire que pasó más de un siglo para poder obtener la vacuna que posteriormente todos de una u otra forma utilizamos. Y otra gran enfermedad que se llamó la maldición de Venus, sífilis, descrita desde 1495 y que afectó a muchísima gente, a muchísimas personas que eran grandes literatos, grandes músicos, grandes dirigentes políticos de las diferentes sociedades fueron atacadas por la sífilis y a sus familias. En la historia nos describe el 14 de mayo de 1796 un hecho importantísimo para la salud pública, la vacuna contra la viruela. Edward Jenner la descubre, la aplica en un niño, la utiliza, digamos, de la versión atenuada en las vacas que tenían, digamos, la misma enfermedad, y hace la inoculación para un niño y descubre lo que significa una vacuna. Es a partir de esa época y posteriormente todos los desarrollos que hace Pasteur, donde uno puede ver cómo la ciencia, la biología, la química, la bioquímica, todos los estudios que se dieron en ese tiempo de Renacimiento lograron que la salud pública se enriqueciera para poder controlar las infecciones, las enfermedades, hasta el siglo XXI que aparecen, digamos, los antibióticos que ayudan a controlar muchas de las infecciones. Entonces, entre vacunas y antibióticos, la humanidad logra superar muchísimos de los problemas que se dan en ese tiempo. El cólera en 1830 nos enseña muchísimo con John Snow. Ahí nace la epidemiología. En ese momento en Londres, con los estudios que hace Snow, la cartografía que hace, esa genera una propuesta donde, uniendo la epidemiología, la estadística y la notificación, es el nacimiento en el siglo XIX que nos permite llegar muy cerca a lo que es la creación de un organismo internacional en la salud pública, pero allí la epidemiología, la estadística y el mapeo, la cartografía permite hacer una propuesta muy interesante que hoy la estamos haciendo de nuevo. Ha renacido la epidemiología con COVID-19 en todos los países del mundo y estamos haciendo infografías, cartografías, etcétera, de lo que está ocurriendo. Pero las primeras se hicieron en 1830 y es muy valioso estudiarlas y reconocerlas. Ustedes que están como estudiantes ingresando a una maestría de salud pública, y entender que en 1849 ingresa a Cartagena de Indias el cólera en Colombia, que causó grandes dificultades. Otra enfermedad de epidemias, la lepra. La lepra descubierta por Hansen, descubre el agente etiológico y también nos muestra lo que significaron los leprocomios, los lazaretos, el aislamiento de personas y sus familias, porque no se tenía la cura de estas enfermedades y la opción de salud pública era
hacer, digamos, una cuarentena permanente, ni siquiera una cuarentena permanente, prácticamente guardar las personas durante todo el tiempo para poder evitar el contagio que de ellos se suponía tenían. Y posteriormente vemos como en 1920 aparecen los programas de vacunación. Mire que la primera vacuna se descubre en 1796 y solamente en 1920, bajo la conducción de la Oficina Sanitaria Internacional, hoy Organización Panamericana de la Salud, se hacen programas de vacunación que tuvieron grandes efectos en la salud pública, como la erradicación de la polio, la erradicación de la viruela, etcétera, que fueron metas que se fueron fijando de programas de vacunación para obtener coberturas útiles y prácticamente hacer la erradicación de algunas de estas enfermedades. Reciente epidemia, importante por los impactos que tuvo en el siglo XX, en 1981, VIH-Sida, denominada la peste rosa, y en el siglo XXI, todas las coronavirus que han venido saliendo hasta llegar a la que hemos tenido actualmente, coronavirus COVID-19, siglo XXI es lo que allí tenemos. Algunas imágenes que tengo acá a la izquierda. El SIDA es real. Un poco que a veces cuando aparecen estas epidemias hay personas y personajes que tienden a reducir lo que significa la epidemia, como decir es una simple gripa. Posiblemente al comienzo, cuando estaba apareciendo el SIDA, no se creía en él y tienen que aparecer avisos de que el SIDA es real, que es mortal, que muere muchísima gente, porque en ese tiempo no había tratamiento, no teníamos antirretrovirales y por lo tanto había que pedirle a la gente que protegiera su vida y casi siempre que aparecen este tipo de epidemias se dice la protección de la vida. Y ahí tenemos una imagen de la viruela, las deformaciones que dejaba en las personas de siglos y siglos atrás, porque esta viruela no es reciente, sino que viene de siglos atrás, es más fuerte en los siglos XIV, XV, que afecta a muchísima población en el continente europeo y asiático. Aquí quiero hacer una pequeña pausa de mostrarles las 10 pandemias más letales y finalmente coronavirus y la rapidez de transmisión en un mundo globalizado que finalmente tenemos. Pero las grandes epidemias nos mostraron, en resumen, la peste negra con 200 millones de muertos, la viruela con 56 millones, la gripe española con 40, 50 millones, la plaga de Justiniano con 30, 50 millones de personas. Estamos hablando de cifras realmente que no caben en la mente. Nosotros aquí nos asustamos con 2.000 muertes diarias, pero mire lo que significa 30, 50 millones de personas. VIH-Sida 35 millones, la tercera peste 12 millones y de ahí para abajo otras con un número menor, pero mostrar el impacto. Y pensar coronavirus y COVID-19, ¿qué significa? ¿Por qué tenemos tanta dificultad con coronavirus? Pues posiblemente porque tiene una rapidez de transmisión muy fuerte, se mueve muy rápidamente y segundo, porque hoy que tenemos la capacidad de atención afecta a los sistemas de salud y como queremos una tecnología que salve vidas, el hospital y el cuidado intensivo se convierten en algo muy importante y por lo tanto la respuesta que hoy se da a la atención de una pandemia como COVID-19 es atención hospitalaria y atención en cuidado intensivo y por eso se hacen las cuentas de cuánta gente iría al cuidado intensivo, cuánta gente se hospitalizaría, más o menos un 20%, y cuánta gente moriría con los grandes escenarios que se han modelado en diferentes lugares. Pero la gran dificultad es la atención hospitalaria, la atención del cuidado intensivo, dejando por fuera lo que más adelante vamos a ver, lo que significaría la atención primaria en salud en este tipo de atenciones. Quiero aquí ir terminando la primera parte de esta presentación que tiene que ver con el nacimiento de la Oficina Sanitaria Internacional y también en 1902, o sea, comienzos del siglo XX, de la Organización Mundial de la Salud después de la Segunda Guerra Mundial en 1948,
la importancia del Reglamento Sanitario Internacional y lo que significa la crisis global por coronavirus, y entender que la Oficina Sanitaria Internacional, en su creación en 1902, su gran valor es notificación obligatoria, compromiso de todos los países para notificar obligatoriamente las epidemias y las enfermedades que se listaban en ese tiempo como las principales causantes de las pandemias que estaban ocurriendo allí, y lógicamente toda la información estadística que eso representa, y esa notificación obligatoria que es vinculante para los países es la herramienta y el arma principal que la Oficina Sanitaria Internacional tiene en 1902, y posteriormente, lógicamente, empiezan todos los programas de higiene, de saneamiento ambiental, toda la formación de profesionales de escuelas de salud pública. El nacimiento de las escuelas de salud pública en el mundo se da con fuerza en ese comienzo del siglo XX, porque es la Organización Panamericana de la Salud y posteriormente la Organización Mundial de la Salud la que considera importante formar recursos humanos, talento humano para poder atender las epidemias, las enfermedades infecciosas, y posteriormente dedicarse en un futuro lo que hacían con los programas materno-infantiles para proteger a las madres y los niños. En ese tiempo, el énfasis es proteger a las madres y a los niños. Hoy hacemos un énfasis muy importante en el adulto mayor y en las personas con enfermedades crónicas por el tipo de problema que estamos viviendo actualmente. Pero hemos olvidado lo que son las madres gestantes, los que son los recién nacidos, y hemos olvidado otro tipo de problemas. Ha priorizado en este momento coronavirus atender otro grupo de población diferente a lo que ocurre a comienzos del siglo XX. 1902, para que todos recordemos, es el nacimiento de la Oficina de Salud Internacional, hoy Oficina Panamericana de la Salud, y 1948 Naciones Unidas genera un organismo especializado que se llamó la Organización Mundial de la Salud, que tiene la responsabilidad de la conducción en todos los programas de salud pública, y que diríamos que su principal herramienta al margen del derecho es el Reglamento Sanitario Internacional, que es un compromiso de todos que se lanza con una renovación de lo que significa, porque se amplía a mayor número de enfermedades, a mayor número de problemas, y es el compromiso de los países de prepararse especialmente para las pandemias y que no nos tomen sorpresa. Sin embargo, con las imágenes que les coloco aquí, vemos allí en la parte derecha al final todas las personas que estuvieron en la inauguración y en el lanzamiento de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Vemos dos líderes mundiales que han tenido situaciones, digamos, contradictorias con relación a la pandemia del COVID-19 y los significados e incluso los ataques que Trump hace a la Organización Mundial de la Salud, que son muy delicados, y son delicados porque anuncia retirar el financiamiento para un organismo tan importante de la humanidad en tiempos de pandemia. Y coloco allí una foto de las poblaciones en China, porque indudablemente China, Inglaterra, Estados Unidos tendrá muchísimo que ver en la post-coronavirus, post-COVID-19, que será muy importante saberlo analizar. Aquí quiero mencionarles las bases de la prevención y la contención de las epidemias en el siglo XX. La notificación obligatoria de enfermedades que les decía, el intercambio de ideas de la Oficina Sanitaria Internacional, el estímulo a las investigaciones, las capacitaciones, todo lo que es la profilaxis, la higiene. Y una frase muy importante que yo quiero dejarla allí, porque esto es escrito en el comienzo de la Organización Mundial de la Salud, y se habla del despertar de el comienzo de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Y allí en su apertura de la Organización Mundial de la Salud se habla del despertar de la conciencia sanitaria en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Yo escribí algo, y muchas personas ya lo están escribiendo también, de que coronavirus y COVID-19 hará también un despertar de nuevo de la salud pública. Entonces pareciera que la humanidad necesita este tipo de dificultades
para poder entender qué significa la salud pública, qué significa la salubridad organizada por los diferentes países para poder atender adecuadamente los problemas. Coronavirus y COVID-19 es como si hubiera pasado algo que destruye y contribuye a destruir la economía, que genera unas grandes dificultades, y nosotros estaremos pensando y estamos pensando claramente, y a ustedes les toca iniciar su especialización de salud pública en lo que podríamos decir un segundo despertar 100 años después, casi 100 años después, 80 años después de la conciencia sanitaria en el mundo que nos dejará coronavirus. Aquí algo que ustedes todos conocen, que me parece que sirve muchísimo. ¿Qué significa esto? Les estoy mostrando el mapa de coronavirus al domingo. Estos son los casos al domingo pasado, de todos los casos que hemos observado. Pero lo que quiero significar aquí es, esta pandemia está empezando para la región de las Américas, especialmente para América del Sur. Ya barrió Asia, China, y estuvo en todos esos lugares. Está en Rusia. Ha dado muy fuerte en toda el Asia meridional y toda la zona europea. Es bastante grave lo que ha pasado allí, es grave. Afortunadamente nosotros hemos tenido como 3 semanas, 4 semanas para reaccionar rápidamente y tomar medidas más rápido que Francia, más rápido que España, que Portugal, que Inglaterra. Y nosotros como países en América del Sur, Centroamérica y México, pues se han podido tomar medidas que en alguna medida han logrado resolver, aplazar la situación de lo que se ha llamado el pico de la pandemia. Nosotros hemos hecho con estas 4 semanas o 5 semanas de cuarentena, hemos aplazado la situación, pero observen Norteamérica. El caso de Canadá es diferente, pero es muy fuerte. El tamaño de la bolita muestra el tamaño del problema, que es el caso de los Estados Unidos, que allí está, digamos, grave la situación por muchas dificultades que más adelante yo les detallaré. Colombia está hoy en 4.356 casos, tiene 206 personas que han muerto. Diríamos que son 4.356 casos que han sido diagnosticados y confirmados de COVID-19 y que posiblemente tenemos 16.000 casos circulando entre asintomáticos y sintomáticos leves que se han quedado en su casa, y tenemos un tamaño más o menos de 206 personas que han muerto. Esta pandemia está creciendo y nosotros estamos en una fase inicial porque hemos aplazado el pico de la pandemia. Un caso a estudiar y de atención, diríamos, inoportuna son los Estados Unidos, con un gobierno federal que desestimó las consecuencias de la pandemia, un gobierno federal que restringió el presupuesto de los centros de investigación para pandemias de este tipo al comienzo de su gobierno, especialmente para todos los centros de investigación que tenían que trabajar con esto, que era una herencia de los gobiernos de Bush y de Obama. Trump les quita el presupuesto, eleva el presupuesto de armas para mantener sus guerras, eleva el presupuesto para hacer el muro entre Estados Unidos y México y disminuye las posibilidades de prepararse para una pandemia de este tipo. Desestima la consecuencia de una pandemia y por lo tanto toma decisiones financieras que son inadecuadas. Tiene una lentitud muy fuerte para el cierre del país. Incluso hoy el país está internamente abierto para el tráfico aéreo. Realmente es que nadie quiere recibir gente de los Estados Unidos. Se han cerrado las otras fronteras porque internamente hay vuelos entre diferentes estados dentro de los Estados Unidos. Se hizo un distanciamiento tardío, las cuarentenas se hicieron tardías, hubo una descoordinación muy grande entre los 50 estados. Hay diferencias muy grandes entre la relación de un estado a otros, como es el ejemplo de California y Nueva York, que tienen una gran diferencia en la respuesta para poder resolver los problemas. El costo privado de la atención en Estados Unidos es un obstáculo y el fraccionamiento que se tiene de los servicios es un obstáculo para poder resolver, por eso la mortalidad tan alta. Mortalidad que ha afectado principalmente a los latinos, a los afrodescendientes,
en los diferentes lugares donde se ha colocado, especialmente el caso de Nueva York, y el bajo número de pruebas y vigilancia epidemiológica que se dio al comienzo. Ahora Estados Unidos está reaccionando y quiere poner más pruebas, pero también está alentando a la población desde la presidencia, desde el nivel federal, para que la población pida apertura de la cuarentena, que se abra, que se dé libertad, y la gente exige que se abran los trabajos y quieren tener algo diferente, porque el desempleo en Estados Unidos es bastante serio y se habla de millones de personas desempleadas y con grandes dificultades. Entonces, caso de Estados Unidos es un caso de estudio. Brasil, en el sur, también para nosotros es un caso de estudio, especialmente por el presidente que tiene, porque tener presidentes que animan a la población a hacer manifestaciones en la Plaza de Brasilia en contra de las cuarentenas, pues es inédito, pero realmente quedará registrado en la historia. Y tenemos otros presidentes, como el caso mexicano, el caso nicaragüense, o sea que uno puede escribir diferentes reacciones desde los gobiernos a nivel internacional, especialmente en la región de las Américas, que nos han mostrado cosas que quedarán en la historia, y posiblemente la literatura en su tiempo les escribirá lo que sea necesario. También pensemos en Inglaterra y su primer ministro, lo que ha significado durante esta pandemia. Colombia es un caso de respuesta a estudiar y a seguir a través de observatorios sociales. Es un rol de la salud pública y es importante que ustedes, como estudiantes de salud pública, comiencen a pensarlo. Somos parte de un rol de observación. Hemos tenido la oportunidad de trabajar conjuntamente con las maestrías de salud pública de la Universidad Autónoma de Manizales, de la Universidad de Sucre, que nos hemos aliado en momentos para reflexionar, para estudiar esto. Somos observatorios. La Asociación Colombiana de Salud Pública es un observatorio. ALAMES, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, es un observatorio. La CEPAL, los organismos internacionales, el BID, el Banco Mundial, todo el mundo tiene observatorios mirando diferentes aristas de qué está pasando con la seguridad alimentaria, qué pasa con la economía, qué pasa con los servicios, qué pasa con la bioseguridad. O sea que hay mucha gente estudiando alrededor de esto y eso es muy valioso. En el caso de Colombia, pues quedan registrados para la historia algunos elementos como este: el tema del cierre del aeropuerto en Bogotá, del Dorado, el inicio de la modalidad y el fin de la cuarentena, que ha creado tensiones en diferentes medidas que van ajustando los diferentes procesos, las tensiones que se tienen entre centralismo y descentralización, si todo lo maneja el nivel central, si todo lo maneja Bogotá, si todo lo manejan los departamentos. Esas tensiones entre centralismo y descentralización no son únicamente en Colombia, han ocurrido en todos los países y ahí se genera un balance. Los modelos de salud, la relación de las EPS, las IPS y la autoridad sanitaria. En toda esta pandemia siempre hemos pedido más autoridad sanitaria, una relación importante de trabajar en redes de servicios, menos competencia, menos facturación, más coordinación y más subsidio a la oferta para garantizar que las instituciones tienen capacidad de resolver las cosas, más bioseguridad, porque el talento humano, el recurso humano requiere bioseguridad para evitar los problemas que son claros. Es en los hospitales, es en las instituciones donde se convierten en focos de infección si no se mantienen todas las normas de bioseguridad. Colombia ha visto ya cerrar 2, 3, 4 clínicas por problemas de bioseguridad. Entonces es importante tener eso muy claro y presente en salud pública. La necesidad de la protección a los más vulnerables, especialmente en la parte económica, el poder hacer más pruebas. El hecho de que tengamos apenas 4.300 casos en este momento quiere decir que hemos hecho muy pocas pruebas. Deberíamos haber hecho más, porque aproximadamente debemos tener unos 20.000 casos circulando, asintomáticos, etcétera, que están en los diferentes lugares, y no hemos rastreado y mapeado adecuadamente el curso de la pandemia. En la necesidad de tener un flujo de recursos financieros a las IPS, especialmente a los hospitales públicos, el trabajo digno en el sector salud,
Hoy renunciaron personas en Cartagena de una institución de toda la parte de fisioterapia y manejan toda la parte de terapia respiratoria por unas condiciones muy bajas de bioseguridad. Y algo que hacemos notar claramente allí desde Atención Primaria en Salud, que es que tenemos una APS restringida que no da respuesta adecuada a lo que puede ser la parte de prevención, de contención y de manejo de muchas enfermedades de adultos que tienen que ser manejadas en este tiempo por telemedicina, pero además con un fuerte apoyo en visita domiciliaria. Aquí mostrarles muy rápidamente que esta pandemia ha marcado la crisis económica de COVID-19, pero tenemos que recordar, previamente teníamos una economía mundial en dificultades, con déficit, una economía mundial que no estaba creciendo fuertemente. Colombia era de los países que más estaba creciendo, se hablaba de un 3%, los otros países por el 1%, con unas economías bastante débiles, afectada por una crisis global económica, y al llegar coronavirus se incrementa ese problema por otro factor, la crisis de precios del petróleo, que marca, digamos, bajas históricas, que estemos en 25, 26 dólares por el precio del petróleo es muy delicado cuando los precios de producción están en cerca de 37, 38 dólares. Entonces, precios del petróleo, coronavirus y la crisis previa generan esto. El gran país comprador es China, el gran país comprador para todos los países que mueven la economía por la fuerza económica, por la cantidad de población que tiene. China es muy importante, pero miren el cuadro allí a la izquierda que muestra cómo se desactiva la industria china, se desploma en los 2 primeros meses del año, entre enero y febrero, y eso causa una gran dificultad para todo el mundo. Y las caídas de las bolsas, la caída del precio del petróleo, la reducción de todo lo que es el tráfico aéreo mundialmente. Ahí se ve que hay más de 100 países que restringieron los vuelos y los viajes por el brote de coronavirus. Las empresas pequeñas que internamente hacen vuelos en los países tienen dificultades y no pueden aguantar más de 1 o 2 meses este tipo de situación. O sea que estamos frente a una crisis económica muy fuerte. Entonces, ¿cómo manejar la crisis sanitaria frente a la presión de la atención que requiere más infraestructura y cómo manejar el tema económico? Es el gran dilema que los países manejan, una gran situación que manejan. Indudablemente, los países se han visto en estas dificultades a que necesitan crecer la capacidad instalada, el acceso a las pruebas, el talento humano, la infraestructura de servicios. Hay imágenes de comienzos del siglo XX, esos señores que ustedes ven allí son personas que al comienzo llevaban sus máscaras para evitar la gripe, la epidemia del ejército en los Estados Unidos en 1918, cuando es la gripe española. Son hospitales en Corea que se hicieron en lugares diferentes en siglo moderno, la capacidad de tener crecimiento rápido para atender. A ellos sí les tocó. Nosotros hemos tenido 5 semanas, 6 semanas para prepararnos. China no tuvo ese tiempo y recuerden que cuando estaba creciendo tuvieron que construir hospitales en 8 días. En 8 días tenían que tener atención para poder manejar la gente, que no se murieran tantas personas y no fuera tan grave la letalidad de coronavirus. Hoy estamos ya preguntándonos cómo hacer la reapertura del confinamiento. Tenemos la cuerda floja de las economías, tenemos diferentes respuestas, como el caso de Francia, Reino Unido, Italia, Canadá, que extienden hasta el 11 de mayo su cuarentena. Casos como España, Estados Unidos y algunos países de América Latina, como Chile, como Brasil, que quieren y presionan que se haga una apertura rápida y flexibilizar las cuarentenas. Y diríamos que está el caso de Colombia, que tiene una respuesta intermedia y que hace un aumento de la cuarentena hasta el 11 de mayo, pero al mismo tiempo hace una apertura para 3 sectores de la economía, que es el caso de la construcción, la parte agraria y la manufactura, que fundamentalmente va a movilizar las poblaciones más pobres que están en las ciudades al trabajo de la construcción, al trabajo de manufactura, a proteger lo que significa la seguridad alimentaria. Y eso, de una u otra forma, esa movilidad, si no la sabemos manejar adecuadamente desde el punto de vista de cumplimiento de protocolos y de una organización clara de la atención primaria en salud, vigilando ese tipo de actividades, si no se sabe hacer,
puede ser delicado para el crecimiento de otro pico que se esperaría 2, 3 semanas después, o sea, para junio, julio, donde el Ministerio de Salud claramente ha dicho, si esto se sale de las manos, tendremos que volver a la cuarentena, y eso es lo que significa lo que se llamó el acordeón, como una de las teorías para manejar la apertura. Y en esa etapa estamos. La Organización Mundial de la Salud tiene una frase que es importante: ha advertido que levantar las restricciones demasiado pronto podría ocasionar un resurgimiento letal de la pandemia. Y yo pienso que esto no lo olvidemos. La Organización Mundial de la Salud advierte a los países que si no se hacen las cosas adecuadamente, al no tener vacuna y al no tener tiempo para poder manejar las cosas, podríamos tener situaciones muy delicadas en los diferentes países. Y en la región de las Américas la pandemia está apenas empezando. En África no ha empezado casi, solamente tiene 1 o 2 puntos al norte y al gran sur de África. La pandemia todavía no está en África. Bien, hago aquí otro, y estoy mirando, profe María Isabel, mirando aquí mi tiempo, y creo que me estoy pasando de tiempo. Voy a pasar un poco más rápidamente esto, solamente llamando la atención sobre algunos puntos. La Organización Panamericana de la Salud en el 2010 lanzó el modelo conceptual de salud internacional, que hemos llamado los determinantes internacionales de la salud, en un tiempo donde después de 1985-86 ha sido muy fuerte la influencia de hablar de los determinantes sociales de la salud, que está allí una de las figuras que hemos planteado, pero nosotros, estudiando previamente, después de una reunión en Ottawa, Canadá, que se hizo también más o menos en esa fecha, 1985, la organización comenzó y lanzó el tema de determinantes internacionales de la salud, que lo perfecciona. Yo hice parte de ese grupo de diseño, de implementación de trabajo a través del programa de líderes de salud internacional, de contar con unos determinantes internacionales de la salud. ¿Cuáles son esos determinantes internacionales? Estudiar los modelos de desarrollo, cómo influyen en la equidad y en el acceso a los servicios, en el acceso a la salud, cómo influye el comercio en la equidad en salud, cómo influye la innovación, la ciencia y la tecnología, cómo influye la política exterior y la cooperación internacional. Y ese tema yo quiero que ustedes en salud pública lo tengan presente, porque hay una influencia muy grande de estos determinantes internacionales. Nosotros llevamos desde el 2008 hasta el 2020, 12 años trabajando con diferentes cohortes que estudiamos esta influencia de estos 4 determinantes internacionales de la salud, y hemos visto muchísimas cosas que son bastante importantes. Estas son las preguntas que nos hacemos. ¿Cómo influye el comercio? ¿Cómo influyen los modelos de desarrollo, la ciencia y tecnología? ¿Cómo influyen los organismos internacionales en la equidad, en la justicia, en las expectativas de vida saludable, para poder mirar la cobertura y el acceso universal a la simple atención médica? También entendemos que los modelos que estamos planteando como determinantes tienen consecuencias en las enfermedades crónicas. El comercio influye en las enfermedades crónicas, el comercio influye por el negocio de las grandes transnacionales en los medicamentos, en los alimentos, etcétera. Influye allí los modelos de desarrollo influyen en el cambio climático, en las migraciones, en las desigualdades sociales, y por lo tanto es necesario estudiarlas. La ciencia, la innovación y la tecnología, siendo una oportunidad, puede generar soluciones, progreso. Pensemos en las vacunas, pensemos en la tecnología de información, todo lo que nos ha traído, pero también la ciencia, la innovación y tecnología puede traer dificultades con las armas, con el crecimiento de la vigilancia, de la pérdida de la seguridad, de la libertad individual. Cosas de ese tipo están allí, y la política exterior debe ser estudiado por un salubrista en términos de desarrollo humano, en términos de justicia social, en términos de lo que significan los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, lo que significa la diplomacia en salud. Piensen cuando un presidente le dice a un organismo como la OMS, le voy a quitar todo el financiamiento. Ahí nace la fuerza de la diplomacia en salud, de los acuerdos internacionales, para poder mantener la regulación internacional, que debe ser bastante sólida y bastante fuerte. Pero miren cómo la pandemia nos ha cambiado las preguntas.
la pandemia de COVID-19, ¿cómo influye en los determinantes internacionales de la salud? O sea, hacemos ahora las preguntas inversas y lógicamente, la pandemia ha influido en el intercambio comercial, se ha paralizado en una alta proporción y está restringido en lo esencial el comercio en el mundo. Los modelos de desarrollo están en este momento en entredicho por los efectos visibles del cambio climático, que era algo muy fuerte que se estaba manejando previo al coronavirus, y el cambio climático está allí presente en la capacidad de respuesta de la salud pública y la atención de emergencias masivas. La globalización tendrá cambios posiblemente, que se llegue a un equilibrio en los modos de producción y la repartición de la riqueza global acumulada. Eso va a ser un debate posterior a la época de coronavirus, cómo se redistribuye la riqueza, porque no es posible que cada país pueda soportar la crisis económica global que estamos viviendo, que vamos a vivir. Tendrá que haber un acuerdo internacional para resolver esa crisis global económica como existió después de la Segunda Guerra Mundial, que incluso hacen hacer un organismo de Naciones Unidas para la paz, para la prosperidad, para el bienestar, para reconstruir la sociedad, porque se reconstruye después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una reconstrucción de la sociedad. Después de COVID-19 habrá una reconstrucción de la economía global, porque van a modificarse muchísimas cosas. Ya se están modificando en este momento y por lo tanto ya el mundo no será igual después de COVID-19. La ciencia y tecnología se ha acelerado. Es increíble cómo en 5 semanas la capacidad de lectura, de estudios, de investigaciones que ha corrido por las redes sociales, por todos los centros de investigación, es altísima para poder prepararse, y la capacidad que la humanidad y los centros de investigación han tenido para poder absorber esa información y poder brindar las mejores decisiones políticas en este tiempo. Y pensar que la OMS ha sido cuestionada para distraer la incapacidad del gobierno de Estados Unidos para no actuar a tiempo en su pandemia. Quiero dejarles aquí casi finalizando, porque voy a recortar una tercera parte que tenía, la voy a mencionar, pero la voy a pasar mucho más rápidamente por el tiempo, y quizás con las preguntas yo utilice ese tiempo para mirar la tercera parte de esta presentación. La humanidad en su historia ha tenido 2 visiones con sentido dialéctico. Una, el bien individual, la ganancia y la riqueza, y la otra, el bien común, lo colectivo y lo social. Por lo tanto, hay tensiones entre lo público y lo privado. Hay tensiones en la ética. Hay tensiones si somos sociedades que solamente simulamos la competencia individual, o generamos una sociedad que es más cooperante, es una sociedad más solidaria. Indudablemente las pandemias nos llevan a privilegiar la cooperación, la solidaridad, el estar todos juntos, el reducir todas las discusiones ideológicas para poder juntos resolver un problema tan grave. Entonces, es importante tener en cuenta eso para saber cómo reaccionamos y cómo avanzamos. Los conflictos desde la visión internacional requieren comunicación, de ver cómo se avanza con resolución de conflictos sociales, resolución de los conflictos financieros y comerciales que traen estas dificultades, conflictos políticos que se dan, lo estamos viendo, disputas que se organizan a nivel internacional. Ocurrió en la antigüedad, ¿por qué no va a ocurrir en el siglo XXI los conflictos políticos que seguirán después o que están naciendo en la época del COVID-19? Y lógicamente también lo que significan los conflictos ambientales. El precio del petróleo, que está en este momento tan bajo, implica un cambio de la sociedad frente al consumo, de una sociedad que era únicamente en función de los hidrocarburos. Después de coronavirus, posiblemente no seremos una sociedad de hidrocarburos y cambiaremos a una sociedad que tenga fuentes más limpias de producción, y tenemos una forma diferente de comportamiento. Por lo tanto, es importante que todos tengamos en cuenta la necesidad de estudiar en profundidad los determinantes internacionales que generan conflicto, generan tensiones, para poder lograr un nuevo acuerdo post-coronavirus. Y es algo que nosotros desde la Organización Panamericana de la Salud, a través del Programa de Líderes de Salud Internacional, estimularemos en los diferentes países un pensamiento en ese sentido, porque es el nivel macro de determinantes sobre la salud global, sobre la salud pública global, que hay que estudiarla y analizarla. Debemos tener en cuenta los determinantes sociales de la salud.
porque aprendemos muchísimo de lo que significa la determinantes de la salud, y eso es algo que debe profundizarse en la salud pública también. Finalizando, el gran conflicto a resolver en el futuro inmediato, ¿son los modelos curativos la salida de la pandemia? ¿O debemos fortalecer la salud pública y su capacidad para anticipar los problemas con unidad de mando global? ¿Se puede seguir manteniendo grandes grupos de población subsumidos en la pobreza y con grandes injusticias sociales? ¿Será que ahora que la pandemia ha hecho evidente la pobreza más fuertemente y la gente entiende qué significa, habrá medidas más rápidas para cumplir al 2030 la reducción de la pobreza que exige la globalidad y que exige el mundo? Habrá regulación del consumo global y mayor vigilancia en los mercados de animales abiertos, que son la fuente de la zoonosis. ¿Seguiremos en la guerra de los imperios? Porque puede ser que una crisis económica, desafortunadamente, se resuelve con guerras, porque activa la economía por otro lado. Entonces, esperemos que la humanidad no nos lleve a ese tipo de situación. ¿Cómo la humanidad logrará avanzar para no vivir más de la producción de contaminantes y de alimentos no saludables? La gripe española fue seguida por 2 guerras mundiales. Miren esto que les estoy diciendo. Por 2 guerras mundiales. ¿COVID-19 nos llevaría a la paz o la crisis económica desatará otra guerra para reactivar la economía? ¿Avanzaremos en derechos humanos o iremos a un mundo digitalizado con restricción de las libertades? O sea que son interrogantes que tenemos que tener, y una maestría de salud pública debe ayudar a resolver este tipo de interrogantes, porque estamos viviendo esa época. El comercio y la salud están presentes, hay poder, hay intereses, hay sociedad, se representa en todas estas áreas de la economía, y uno se pregunta allí, ¿cuáles son entonces las fronteras del Reglamento Sanitario Internacional? ¿Habrá un Reglamento Sanitario Internacional en el futuro que le permita a la sociedad ser vinculante para paralizar todo el tráfico aéreo en el momento que se decida que hay que paralizarlo para evitar que entre un nuevo virus? Porque habrá otro COVID-19 con otro nombre y con otra denominación en menos de 10, 15 años. Muchos autores predijeron este COVID-19 y estamos viviéndolo en este momento. Entonces, ustedes saben, los autores que han hecho la predicción de este tipo de COVID-19, habrá otros, y entonces tendremos que tener un reglamento sanitario quizás más fuerte, más sólido, más vinculante, donde una autoridad de Naciones Unidas como es la Organización Mundial de la Salud pueda ser vinculante en los procesos de la salud pública a nivel internacional. Cuando clamamos cierren a los aeropuertos de todos los países, tuvimos que esperar que cada mandatario tomara su decisión individualmente y fraccionada, y no tuvimos una autoridad internacional que pudiera tener ese vínculo importante para poder tomar una decisión de ese tipo, y muchas otras decisiones. La OMS solo recomienda, aconseja e ilustra y da formas de organización, pero no resuelve porque la autoridad está en los países. Respuestas sociales ante las epidemias: restringir la libertad de movimiento, fronteras y ciudades cerradas. Piensen lo que les dije yo de las pandemias en las épocas anteriores. Luchas de poderes, centralismo y descentralización, la necesidad de brindar ayuda humanitaria y protección económica, búsqueda activa de casos, contención epidemiológica, todo eso salud pública, prevenir y evitar la muerte del modelo curativo en un modelo más avanzado, el uso de la tecnología, la escasa prevención comunitaria y de organización social participativa. Tenemos una muy baja prevención comunitaria, muy baja organización de la sociedad participativa para resolver este tipo de situaciones. Tenemos apertura del comercio y de trabajo en qué momento, y la investigación masiva de la vacuna. El futuro que nos espera. El futuro que nos espera nos lleva a que tenemos muchas personas infectadas, que hay una preocupación muy grande por la recesión económica, que más de la mitad del planeta está paralizada. Comparar el comportamiento si vamos hacia una desglobalización. Si Macron nos dice que hay una catástrofe humanitaria sin precedentes, y Henry Kissinger recientemente nos ha dicho la pandemia de coronavirus alterará el orden mundial para siempre,
tendremos una resiliencia global a las enfermedades infecciosas. Debemos esforzarnos por sanar las heridas de la economía mundial, salvaguardar los principios del orden mundial liberal e iniciar una fuerte colaboración global. Esto nos lo está diciendo Henry Kissinger hace 24 horas. Bien, entonces, profe Isabel, usted me dice si puedo tomarme unos minuticos más para poder cerrar la presentación, porque sé que nos hemos pasado y hay un micrófono por allá abierto que lo pueden apagar si están amables. Bueno. Sí, profe, Sí. qué pena que es que tengo aquí como problemas con el audio, pero sí, Ya. claro que sí, se puede tomar usted otros minutos para la presentación y más bien disminuimos el tiempo de preguntas, si le parece. Bueno, entonces voy a acelerar este pedacito aquí, no lo voy a hacer en profundidad, solamente lo voy a pasar muy rápidamente, pero quiero que, para que puedan preguntar también. Vivimos una sociedad distópica. Una sociedad distópica significa una sociedad que en el imaginario de la población está todo mal, que es inmanejable, que estamos supremamente mal, que es indeseable esa sociedad en sí misma. Nos la presentan los autores en la literatura, en el cine, en diferentes lugares, en la filosofía, porque es el antónimo de las utopías, pero tenemos que pensar sobre eso para poder buscar caminos diferentes a esas sociedades que son indeseables en sí misma, que es lo que significa una distopía. Desde la creación del mundo tenemos esas diferencias de si vivimos en el jardín del Edén, en el jardín de las delicias del mundo pagano, o si vivimos en un mundo utópico donde las cosas funcionan muy bien. La humanidad se mueve en todas esas tensiones, los autores y el arte nos lo han representado, y pensadores contemporáneos como Manuel Castel nos escriben hace menos de una semana: solo hay futuro en una reencarnación colectiva de nuestra especie. Se habla del cambio del paradigma. Y él describe un artículo que dice reset, utilizando la tecnología de las plataformas y de los computadores. Resetear significa cambiar todo. Y yo, utilizando eso, les he planteado aquí un reset del 1 al 10. Más salud pública, más atención primaria, menos hambre, hambre cero, renta básica universal, más servicios públicos básicos. Fueron las primeras medidas que se tomaron en Colombia: respetar para que la gente no pague servicios públicos básicos. Más impuesto al capital global es una de las soluciones que se plantean para salir del problema económico. Más humanidad y solidaridad, más cuidado y afecto en la familia, más cuidado al medio ambiente y la zoonosis, más bioseguridad e investigación, más dignidad para los profesionales y trabajadores de la salud, más cuidado de los adultos mayores y de la cronicidad de la enfermedad. O sea, el reset de la salud pública está empezando. Decíamos que después de la Segunda Guerra Mundial, se decía, la salud pública se fortalece después de la Segunda Guerra Mundial con la aparición de la Organización Mundial de la Salud. Yo personalmente pienso que todos debemos trabajar para fortalecer la salud pública con algunas ideas de este tipo: resetear nuestra mente, ser innovadores, creativos y generar una nueva forma de organización de la salud pública para que no nos pase lo que está ocurriendo actualmente. Y por último, les quiero colocar un caso muy rápido. Este es un trabajo que hemos hecho nosotros en la Comuna 13 en Medellín. Solo lo voy a mencionar, escrito como que se llama el primer pronunciamiento de la Comuna 3 de Manrique, de la ciudad de Medellín, donde los pobladores, sus organizaciones sociales han pedido una garantía de mínimos vitales para los grupos vulnerables de Manrique Oriental, en la zona de Medellín, donde dicen, llamemos así en pocas palabras, más salud, cuidados con la seguridad alimentaria, el trabajo que hay que respetar, servicios públicos, prevención y control del COVID-19 en una forma participativa. Están mostrando que la atención primaria en salud es importante, que las comunidades pueden dar respuestas, atención a los adultos mayores, atención a los problemas derivados de las enfermedades crónicas. COVID-19 ha hecho olvidar en alguna forma las enfermedades crónicas. Las hemos guardado en las casas. Las casas tienen las enfermedades crónicas, las personas con enfermedad crónica, pero no tenemos los mecanismos suficientes para atenderla. La telemedicina
no es suficiente desde las EPS, no todas las EPS tienen la capacidad de hacer la telemedicina para atender enfermedades crónicas, no tenemos los equipos de atención primaria en salud para llegar a las visitas domiciliarias en épocas de COVID-19, por lo tanto, atención primaria está allí. Seguimiento de madres gestantes y recién nacidos. Hoy me contaron del caso de una madre gestante en la zona de Manrique, donde les estoy contando que murió porque no tuvo atención adecuada, a pesar de que los centros están abiertos, pero existe temor de la gente de llegar a los centros y la madre muere sin atención en su casa. Cuidado del estrés, ansiedad y salud mental son los problemas que la comunidad refiere. Ayúdenos a cuidar el estrés, la ansiedad y a mejorar los problemas de salud mental. Reconstruir una ciudad sin miseria, sin exclusión y sin inequidades, nos dice la Comuna 3 de Manrique. Generar medidas diferenciadas para los pobladores en los barrios populares, crear bancos de alimentos por comunas, garantizar acceso a servicios públicos, congelar los préstamos de vivienda, apoyos económicos a microempresarios de barrio, elaborar bases de datos con líderes voluntarios de las comunas porque quieren participar en la solución. O sea, que quiero que ustedes entiendan que la población, la ciudadanía es capaz de ponerse al lado con forma voluntaria para ser parte de la solución. Atención de adultos mayores que viven del rebusque, especialmente recicladores de esta zona de Manrique muy fuerte, la necesidad de que se tengan líneas de apoyo psicosocial, pero que estén ligadas directamente a la comuna y que se contesten los teléfonos, con gestión de riesgo, comités de gestión de riesgo por comuna, buena comunicación de riesgo para la población, que no se asuste cuando llega una persona con un traje de bioseguridad a tomar una muestra y que puedan respetar y que no sea una forma de estigmatización, el tener una cultura viva comunitaria, recuperar la red pública de servicios comunitarios. Acá en Medellín se cerraron y digamos que en todos los países se cerraron los servicios comunitarios. Los españoles, los italianos nos están diciendo en este momento es un error. La atención comunitaria, la atención primaria en salud debe mantenerse viva. Los que van a estar en primera línea atendiendo en los hospitales y en las unidades de cuidado intensivo, perfecto, hay que hacerlo y hay que trabajar, pero al mismo tiempo debe haber una atención primaria en salud colectiva, participativa, que contenga y que resuelva los problemas en las comunidades para poder dar soporte. Entonces, una mayor capacidad de atención en casa, de los problemas de agudos, de los contagiados, con bioseguridad, con rutas de atención, activar rutas de atención para el manejo de problemas crónicos de todos los ciudadanos. La gente está pidiendo 5 semanas después, atiéndame las enfermedades crónicas sin fraccionamiento de las EPS. Incrementar la telesalud familiar incorporada con equipos interprofesionales de salud. Esto es importante porque esto fue apoyado en trabajo con la comunidad, donde las universidades hemos participado y lógicamente se tiene influencia de las universidades en las comunidades en este momento para llegar a este tipo de conclusiones. Con formación de red de cuidadores, articulado con líderes o gestores comunitarios, e intensificar la educación en salud para las rutas de promoción y mantenimiento de la salud. Algunas medidas para liberar la atención curativa de los cuidados intensivos. Se dice no sigamos haciendo promoción y mantenimiento de la salud, pero ojo, este no es un problema de un mes, este es un problema que va a seguir año y medio, 2 años, y por lo tanto hay que reactivar y donde no existía la atención primaria hay que ponerla a funcionar. De modo que yo termino con esta frase que tenía preparada: tengamos esperanza de un nuevo amanecer y de mejores tiempos. Requerimos sabiduría para dialogar, para fortalecer la autoridad sanitaria en todos los niveles. Cuando estudiamos salud pública siempre debemos comprender la autoridad sanitaria es muy importante, las funciones esenciales de salud pública son muy importantes, debe ser vigorizada y debe estar centrada en la protección de la vida como valor supremo de la sociedad. Entendemos la economía es importante manejarla, reactivarla, pero la economía debe proteger principalmente la vida y lógicamente parte de la protección de la vida es proteger la producción. Por lo tanto, esas medidas tienen que tomarse con todo el cuidado y esa es la coyuntura que abrimos a partir del próximo lunes 27 de abril. Muchísimas gracias. Quedo abierto para las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Juan Eduardo. Excelente la presentación. Muchas Sí, gracias.
levantan la mano las personas, va levantando la manito las personas que quieren hacer las preguntas o las pueden hacer también a través del chat. Mientras preparan sus preguntas, pues un agradecimiento muy especial a todas las personas que se han unido a esta conferencia y especialmente a nuestros graduados y a nuestros estudiantes que empiezan en la cohorte 3. Entonces está disponible el audio para los que quieran hacer las preguntas. Por ahí vi al doctor Hernando Nieto, es director, es presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, gran amigo que levantó la mano, me agradaría muchísimo escucharle. Muchas gracias, profesor Eduardo Guerrero. Pues de verdad que muy complacido de su conferencia, muy contento acá desde Bogotá. Un saludo muy especial y por supuesto también a todos los profesores, cuerpo docente de la Universidad Autónoma. Yo tuve la oportunidad el año pasado de hacer la sesión inaugural y me parece que cambió totalmente el escenario realmente de un momento a otro en nuestro país y en el mundo. Eso pues realmente nos hace pensar que estamos cada vez entrando más en una etapa de salud global. Los problemas realmente son inmediatos, o sea, lo que antes tardaba en diseminarse o en generarse un problema 3, 4, 5 meses, hoy en día es cuestión de una hora. Pero también muy importante, más que una pregunta, yo quisiera pues la reflexión, ¿cierto? Entonces, es mirar la necesidad de la salud pública o entender la salud pública más como una comprensión de lo transsectorial y del Estado en su conjunto. No es una responsabilidad del sector salud o de los profesionales y trabajadores del sector salud, sino que realmente son todos los profesionales los que, pues, de una u otra manera se ven involucrados y todos los sectores y toda la sociedad en su conjunto es la que tiene que responder. Un poco, claro, quedan muchos temas de investigación acá. Por ejemplo, el campo del comportamiento social. Ahora se ha enfatizado mucho pronto en la investigación para resolver la investigación terapéutica, pero el tema del comportamiento social, como de una u otra manera, por ejemplo, todos estos temas de autocuidado, de pues, seguimiento de normas, e incluso de formas alternativas de autocuidado, porque pues el aislamiento como tal también trae una serie de situaciones que han estado relativamente ocultas, pero también el tema de las grandes brechas a veces que hay, que se develan pues con estas situaciones, pero también las capacidades y las riquezas en materia a veces de solidaridad o de formas de entender de manera distinta. Hace unos días hicimos un conversatorio con algún profesor de la Universidad de Berna y él, por ejemplo, nos decía cómo en Europa fue absolutamente difícil motivar o decidir el confinamiento porque las libertades humanas son altamente valoradas en Europa. Entonces, Claro. el tema de la libertad y el Estado, ¿por qué tiene que restringir la libre movilización de las personas y por qué tiene que encerrar a las personas? Fue un tema que allá pesó mucho. Y también la capacidad de avisorar. O sea, yo creo que el tema de la inteligencia epidemiológica o la capacidad de ir adelante es uno de los aspectos que habrá que fortalecer mucho en la salud pública. Entonces, bueno, dejar esas reflexiones, por supuesto, me parece maravilloso y mil gracias y felicitaciones nuevamente a la universidad y a este profesor Guerrero por tan excelente conferencia. Muchísimas gracias, profesor Nieto. Un abrazo. Veo dos participantes que han levantado la mano. Adelante. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, qué gusto de escucharte. José Torralbo. Don José, un placer. Me agrada mucho escucharte. Profe, Te escucho. creo que debe haber unas enseñanzas a mediano plazo. Hay que verlas por lo siguiente. Voy a hacer varios comentarios, pero voy a tratar de ser breve. Haciendo una comparación, por ejemplo, por acá en Córdoba, cada 4 años tenemos un pico de dengue y un pico de varicela.
Ujú. Entonces, yo me voy a coronavirus. Tuvimos un pico en el 2000, en el año 2000 tuvimos MERS, SARS. En el 2012 tuvimos MERS, aproximadamente 10, 12 años. En el 2020 tuvimos COVID, o sea, cada 10 años, o sea, estamos teniendo un coronavirus. ¿Será que nos llegará otro en el 2030? ¿Será que se demora ese tiempo en mutar o en salir otro? Y yo creo que no haber terminado los estudios de vacuna cuando se presentó MERS y cuando se presentó SARS ha impedido que tengamos una vacuna ahora lo más pronto Claro. posible. Entonces, Abandonamos esa posibilidad. me preocupa que estamos viendo ese pico que se está presentando cada 10 años, así como nos está pasando acá regionalmente. Entonces, ahí tenemos algo que tener alerta. A mediano plazo, también hay que pensar en reforzar la formación médica. La formación médica, el personal que se nos está graduando ahora va a lo curativo. Está pensando en lo curativo, aunque es difícil pensar en curar a alguien. Pero los conceptos básicos de epidemiología y de salud pública no los están inculcando o no los están poniendo en práctica ella o no los estamos viendo. Igual pasa con la atención primaria en salud. Entonces, yo le decía en una reunión nuestra acá con la Universidad de Sucre y la de Manizales, que estos muchachos los están formando es para atender enfermos, no enfermedades. Entonces, creo que a mediano plazo hay que reforzar muy fuerte lo que es epidemiología, salud pública y atención primaria en salud, e incluso nosotros que nos alimentamos con registros, con cifras, con números, a veces tenemos dificultades, por ejemplo, para captar mortalidad. Vamos a los registros de función y nos colocan paro cardiorrespiratorio, sí, pero la causa básica. Entonces nos quedamos sin las causas básicas y tenemos que estar atrás en reproceso. Igual con la codificación de enfermedades. Uno va a buscar un perfil epidemiológico y encuentras síntomas. Disnea, fiebre, vértigo. Entonces queda uno amarrado como para tomar una decisión a nivel de salud pública o hacer una revisión cuando no tienes diagnósticos precisos, tienes síntomas. Entonces, esa parte tenemos que reforzarla. Y me preocupa que la Segunda Guerra Mundial debió habernos dejado una gran enseñanza, igual que el conflicto interno que tuvimos en Colombia, yo creo que tenemos, de esos 40 años de población interna, que nos creó un gran desplazamiento interno que también nos está afectando ahora. También nos está afectando ahora porque también es una población que es muy susceptible también por la forma de vida, hacinamiento y otras cosas. Entonces, pienso que debemos tomar y buscar la forma de que estos puntos los tomemos, algunos pues sí, a mediano plazo y lo más pronto posible. La pandemia nos agarró a todos un poco desprevenidos por el volumen de pacientes que nos pueden generar en determinado momento, pero sé y estoy convencido que salimos de MERS, salimos de SARS, sobrevivimos a la peste bubónica, sobrevivimos a la gripe española que también llegó a Bogotá también en 1920 y de un año a otro colectaron Bogotá, que no llegaba al 1.000.000 de habitantes en ese momento, pero recolectar más de 2.000 defunciones por gripe era de resaltar en ese momento. Entonces, no estamos exentos, pero sí hay que tomar esas metas entre corto y mediano plazo, profe. Muchísimas gracias, José, por tu comentario, muy valioso, y pienso que da enseñanza para todos nosotros. Muchas gracias, José. Un abrazo. Doctor Juan Eduardo, tenemos oportunidad para una última pregunta porque sigue otra actividad en esta sala. Entonces tenemos 5 minuticos para Adelante, que usted dé entonces, paso con a la la próxima pregunta. Adelante. Vi por ahí la mano de la profe Eugenia Nieto. No sé si ella es la que va a hacer la pregunta o el comentario.
Buenas tardes, doctor Juan Eduardo y todos los asistentes. No, Profesora realmente Eugenia, yo había gusto de bajado mi mano. escucharla. Gracias. Pues escuchar al doctor Luis Hernando Nieto y al doctor Torralbo, ellos anticiparon un poco lo que yo quería comentar. Es un poco reconocer que la salud pública tiene una enorme responsabilidad, tanto en la formación de talento humano como en la toma de decisiones y en el actuar. Ahorita veíamos lo que el doctor Nieto decía con muchísima claridad. La epidemiología y la bioestadística nos han mostrado el camino, pero se han quedado de pronto en el aspecto curativo de la enfermedad, en las cifras necesarias siempre, pero la salud pública, diría yo, es aquel campo de conocimiento y acción que nos permite juntarlas. La estadística, la bioestadística, la epidemiología solitas no van a poder y van a requerir muchos salubristas con muy buena formación, y para nosotros que estamos en el campo de la formación de talento humano en salud pública, el reto es de una enorme magnitud, de una enorme responsabilidad, pero creo que los aquí presentes lo estamos asumiendo por lo menos con mucho compromiso ético y social, y eso ya es un paso adelante. Yo simplemente quería casi que darles un saludo de bienvenida a los nuevos salubristas, porque gente formada en este campo es lo que va a requerir el control de las epidemias, la atención a los efectos negativos que las epidemias han tenido en la sociedad. Y pues entre más salubristas muy bien formados tengamos, capaces de usar la estadística, capaces de usar la epidemiología, aportarán con mucho al desarrollo social y al bienestar de la población. Muchísimas gracias, profesora Eugenia, por el comentario, y yo añado, yo pienso que el grupo que está empezando maestrías en este momento son privilegiados porque hay una activación del pensamiento crítico, del pensamiento reflexivo, de unión de muchos sectores, de muchas ciencias que van a reactivar una salud pública diferente, con una sensibilidad muy especial. Entonces, yo pienso que este nuevo grupo es un grupo privilegiado, y les deseo realmente que aprendan muchísimo, que aporten muchísimo y que saquen el máximo provecho de los estudios de esta maestría. Y agradecer muchísimo la invitación a esta sesión, que para mí ha sido un honor tenerla. Ha sido algo muy importante en la reflexión que he podido hacer con ustedes, y espero que haya sido útil para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Feliz tarde. Feliz tarde. Eduardo, feliz